El concepto de aceptación es uno de los temas más importantes que he descubierto en mi práctica como psicólogo y como psicoterapeuta. Casi siempre aparece en la mayoría de mis pacientes. ¿Por qué? Porque casi todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos un choque con nuestra realidad, ya sea la realidad exterior que estamos vivenciando o experimentando, o nuestra realidad interior, es decir, nuestras formas de pensamiento y sentimiento. Así es que este concepto es sumamente valioso y por eso quiero tratarlo en esta ocasión. En primer lugar, hay que diferenciar entre aceptación y estar de acuerdo, porque a veces hay una confusión en estos dos conceptos. Y es increíble cómo, si logramos diferenciarlos, vamos a poder manejar mejor nuestros procesos mentales y nuestra realidad exterior o nuestras relaciones interpersonales. Voy a poner un ejemplo. Llega un paciente a mi consulta hace algunos años, muy molesto, muy dolido, sufriendo, porque en sus palabras decía, no puedo aceptar que mi hijo, un hijo que él tenía, esté tomando tal decisión. El hijo estaba tomando una decisión muy importante en su vida que era contraria a la idea que el papá tenía acerca de su hijo. Entonces él decía, no puedo aceptar que mi hijo esté tomando esta decisión. Y constantemente su discurso era, conforme se estaba desahogando conmigo, platicándome la situación, sobre no puedo aceptar y no puedo aceptar una cosa tras otra. Yo, habiendo ya entendido este concepto desde muchos años atrás, de la diferencia entre aceptación y estar de acuerdo, sin explicárselo a él previamente, fui modificando su discurso suavemente, con mucho respeto, de aceptación a no estar de acuerdo. Entonces, yo le regresé su discurso y le dije, yo también, al igual que tú, me gustaría que tu hijo tomara una decisión semejante a la que tú esperas o a la que a ti te gustaría que él tomara. Y eso pues ya logré una empatía con él porque le dije que yo estaba de acuerdo de alguna manera con él, con el papá. Pero luego, poco a poco, le dije, y es muy válido, y en lugar de decir aceptación, le dije, es muy válido que no estés de acuerdo con la decisión de tu hijo. Y varias veces le decía no estar de acuerdo. En lugar de usar la palabra aceptación, empecé a usar la palabra no estar de acuerdo. Y le explicaba que no estar de acuerdo es como un derecho personal de cada uno de nosotros sobre cualquier temática para diferir quizá en nuestras concepciones o interpretaciones de una realidad o de una situación. Entonces, sin darse cuenta, comenzó a él a cambiar su discurso y en lugar de decir no acepto, decía sí, es que no estoy de acuerdo con mi hijo. Y lo volvió a repetir varias veces, no estoy de acuerdo con mi hijo. Entonces, ya que se logró este cambio de concepto mental, le expliqué que no era lo mismo la palabra aceptación que no estar de acuerdo. Que era su derecho el no estar de acuerdo con su hijo, pero también que su hijo tenía también
derecho a no estar de acuerdo con su papá. Y entonces enfrentamos ahora dos posiciones aparentemente contradictorias o contrarias que podían aprender a respetarse mutuamente. Le dije, en primer lugar, tienes que reconocer que es tu hijo y que tú lo amas muchísimo. ¿Sí o no? Y quieres lo mejor para él. Dijo, claro, yo quiero lo mejor para mi hijo y lo amo muchísimo. Daría mi vida por él. Excelente. Ahora, pero él está tomando otra decisión. Puede quizá equivocarse o no ser lo mejor desde tu punto de vista, pero a lo mejor desde el punto de vista de él, de este joven, él piensa que está correcto. Y entonces le dije, mira, la aceptación es diferente a no estar de acuerdo. Y lo que tú me estás diciendo es que no estás de acuerdo. Y yo te entiendo. Y es válido. Pero también es válido que tu hijo no esté de acuerdo contigo. Porque él ya es a un adulto que piensa por sí mismo y que tiene que empezar a tomar sus propias decisiones, aunque difieran de las tuyas como papá. Si no quieres perder a tu hijo porque lo amas mucho y quieres lo mejor para él, tienes que aceptarlo, porque es tu hijo. ¿Qué significa aceptar? Eso es para todos. La aceptación es el reconocimiento de una situación. Es el reconocimiento de una realidad, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste. Eso es válido. Pero reconozco esta situación. O sea, reconozco que mi hijo, en el caso de este caso, para él como papá, es poder él decir, reconozco que mi hijo tiene ya derecho a sus propias decisiones, incluso a equivocarse, quizá, con su propia experiencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como papá? Apoyarlo, porque si él toma esa decisión y por alguna razón no le funciona o llega a equivocarse, sepa que puede contar contigo como papá y que puede regresar otra vez y a lo mejor cambiar su forma de pensar. Pero si tú no lo aceptas, es como si lo rechazaras y él, aunque se equivoque posteriormente o se dé cuenta que está equivocado, va a ser muy difícil que quiera regresar porque ya hubo una separación. Entonces, para que tú no pierdas a tu hijo, tienes que aceptarlo, aunque no estés de acuerdo. Y esto es válido para todas las relaciones interpersonales. Tenemos que aprender a aceptar a las personas como son, sin pretender cambiarlas. Tenemos que aprender a aceptar la vida que tenemos, las condiciones en las que estamos, primero, como un primer nivel. En el primer nivel está la aceptación, que es el reconocimiento de esa realidad o de esa situación. Pero no para quedarnos ahí en una actitud conformista o derrotista, no. Yo tengo una frase que se las comparto. Es la siguiente. Todo está bien. Esa es como la aceptación. Todo está bien, coma, pero puede ser mejor. Yo no puedo cambiar algo o modificar algo si primero no lo reconozco, si no entiendo en dónde estoy parado, cuál es la base donde estoy puesto. Entonces, ese reconocimiento de la realidad o de los demás me permite, ahora sí, en ese proceso de reconocimiento y de aceptación consciente, me permite ver qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me corresponde y qué no me corresponde en la situación. Ese es como el segundo nivel.
Si hablásemos como una construcción, el primer nivel es la aceptación, el reconocimiento de la realidad, cualquiera que ésta sea. El segundo nivel es qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Lograr ver la diferencia entre lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer es increíblemente maravilloso y nos va a ahorrar muchos problemas innecesarios y mucho sufrimiento. Porque cuando ya descubrimos, primero que aceptamos cómo están las cosas y luego vemos qué puedo hacer al respecto, pues empezamos a crear el abanico de posibilidades o a reconocer el abanico de posibilidades de lo que sí podemos hacer. Siempre habrá cosas que podemos hacer, pero habrá algunas que no podamos hacer, sobre todo cuando se trata de otras personas. A veces no puedes intervenir 100% en las decisiones de los demás, porque así como tú pretendes libertad y respeto para tu persona y para tus decisiones, los demás seres humanos también. Sea tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus familiares, tus colegas, tus amigos. Tenemos que aceptar a las personas como son para luego poder ver qué sí podemos hacer en esa realidad para mejorarla, porque siempre es tratar de ser mejores o de mejorar todo lo que la vida nos da. El segundo punto que quería platicar, que está relacionado con este, es el del agradecimiento. ¿Por qué es importante ser agradecidos? Resulta que cuando nos pasa algo, cualquier cosa, cualquier experiencia, tenemos dos opciones. O la rechazamos, o sea, no la aceptamos, la rechazamos, no la queremos, o la aceptamos. Decimos, bueno, aceptar, porque por eso es el complemento de este tema del agradecimiento con la aceptación. Porque para poder ser agradecido necesito reconocer la realidad. O sea, qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. O sea, lo que decía yo del segundo nivel. Ahí entra ahora el tema de agradecimiento. Si yo aprendo a estar agradecido por todo lo que la vida me proporciona, por todo lo que la vida me proporciona, lo que me gusta y lo que no me gusta, y lo agradezco, empieza un proceso interno, subjetivo, de transformación de nosotros mismos a nivel emocional. Cuando una persona agradece, crea una actitud muy poderosa que va a influir en nosotros mismos, en primer lugar, y en segundo lugar, a nuestro alrededor. Porque así es como siempre funcionamos. Todo lo que pasa en nuestra mente, todo lo que concebimos, ya sea a través de nuestros sentidos o a través directamente de la mente, todo lo que creamos en nuestra mente, tiene dos efectos fundamentales. Uno, en nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos me refiero al cuerpo, la mente y nuestra conciencia. Y el otro a nuestro alrededor, nuestro medio ambiente, nuestras relaciones interpersonales o la situación que estamos viviendo. Siempre estamos interactuando hacia el exterior y hacia nuestro interior. Entonces, cuando una persona tiene agradecimiento por algo, cualquier cosa, crea una actitud mental específica, diferente a cuando no estás agradecido. Porque no te gustó algo, es decir, no lo aceptas. Y entonces choca contigo y creas una actitud negativa. ¿Qué sucede cuando creas una actitud positiva o una actitud negativa? Si creas una actitud positiva,
entonces generas pensamientos positivos, emociones positivas, y estas mandan señales al cerebro para mandar también al sistema nervioso para crear sustancias químicas reales en nuestro organismo que están estudiadas, que nos hacen sentirnos bien, como las endorfinas, la oxitocina y varias otras que se han descubierto y que por ahí se empiezan a popularizar. Pero son esas sustancias que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen sonreír, que nos hacen estar contentos, estar felices, así como estamos, así como somos, con la situación que estemos viviendo. Esas sustancias son una respuesta de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes. Por el contrario, si generamos una actitud negativa, pensamientos negativos, una emoción negativa, también se mandan mensajes a través del cerebro, el sistema nervioso, para crear sustancias que son todo lo contrario. Es decir, nos hacen preocuparnos, estar tristes, malhumorados, enojados, deprimidos, en fin, no nos sentimos bien. O sea, son dos. ¿Te sientes bien o te sientes mal? Nada más. ¿Te sientes bien o te sientes mal? ¿Y eso por qué te sientes así? Por todo lo que estás creando, inconscientemente, involuntariamente. Pero podemos empezar a trabajar con nuestra voluntad y nuestra conciencia para cambiar esos estados. Eso está muy estudiado en psicología y en muchas técnicas terapéuticas que han llegado a lo mismo. Podemos cambiar un estado que se le llama un estado emocional, un estado incluso químico. Sí. Hay algunos casos que son difíciles, desde luego. Es mucho más difícil cambiar un estado cuando ya se generaron las sustancias químicas y que se están generando, es decir, se están reprogramando constantemente a través de los pensamientos negativos, las emociones negativas, la actitud mental negativa. Desde luego, es muy difícil. Casi se puede decir que la persona no puede solo. Ahí es donde entra un terapeuta o una persona, consejero, alguien que te pueda ayudar, un buen amigo, para que te escuche y que te ayude a cambiar el esquema. Cuando cambias tu esquema mental, empieza a cambiar todos los resultados. Eso yo lo he visto muchísimas veces y lo he estudiado también, y hay todas las técnicas terapéuticas que existen, tanto dentro del ámbito de la psicología, la medicina o terapias alternativas, trabajan con ese concepto. ¿Es posible cambiar a las personas sus estados de ánimo? Desde luego que sí. Vuelvo a repetir, habrá situaciones más alarmantes, más difíciles, donde la persona necesita un mayor apoyo, incluso casos muy extremos donde requiere estar internada la persona, ya cuando ya no tiene control, entonces tiene que estar internada la persona en un ambiente donde haya colaboración entre varios profesionales de la salud para que lo puedan ayudar a salir adelante. Pero claro que se logra, pero son los casos ya más extremos. Mientras no llegamos a eso, quizá con un apoyo familiar, un apoyo de amistades o bien con un terapeuta, nos pueda ayudar. Una sola persona puede ayudarnos a cambiar esos esquemas. Eso es de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede además cuando nosotros comenzamos a ser agradecidos? Que no solamente nos da este tónico de salud para nosotros mismos y de estados de ánimo favorables, sino que emitimos, los seres humanos, imagínense que como emitimos como una irradiación mental, emocional a nuestro alrededor, que de alguna manera se conecta por frecuencias, por vibraciones, por energías, con otras energías afines a esa misma vibración o frecuencia. De tal manera que si una persona un día se siente muy contento, se siente muy bien, proyecta eso y parece ser
como que todo en ese día le empieza a suceder muy bien, todo le pasan cosas favorables, se encuentra personas también con estos mismos estados de ánimo, hasta ves la televisión o las redes sociales y te salen cosas como afines a tu estado emocional y mental que tú estás proyectando, consciente o inconscientemente. Pero ¿qué sucede cuando por alguna razón no estás pudiendo proyectar una buena energía? Pues que te empiezan a pasar cosas desagradables, te encuentras con personas con las cuales chocas y todo comienza a ponerse más difícil. Eso es increíble, pero existe. Lo podemos casi comprobar. No, no de una manera fanática. Todo lo que yo digo no es de una manera así, es que así es. No, siempre hay asegúnes, siempre hay opciones. Tanto cuando una persona está muy bien, te pueden pasar cosas desagradables, claro, un accidente o una situación incómoda, desde luego. Como cuando estás mal, pues puede ser que te encuentres a una persona muy positiva y esa es la que logra el cambio. Sí, existen todas esas interacciones. Existen todas las interacciones. No hay que tomar las cosas como al pie de la letra, pero en general así es como funciona. Pero siempre hay estas posibilidades. Pero si uno mantiene o trata de ser agradecido, ¿con quién? Con la vida. Si crees en Dios, pues en Dios. Si no, simplemente con la vida, con los demás, con la situación. Y agradeces por lo poco o mucho que tienes, te puedo asegurar que las cosas se van a ir mejorando. Algo sucede, pero el agradecimiento es como una alquimia. La palabra alquimia viene de la antigüedad. Los alquimistas eran aquellas personas que supuestamente en laboratorios podían transmutar la materia, transformar la materia. Pero ahora se ha visto que mucho de la alquimia es más de tipo espiritual. Era un lenguaje muy especializado en la antigüedad, de donde viene luego la química, por ejemplo. Pero bueno, entonces el agradecimiento es como una fórmula alquímica, o sea, es decir, de transformación de la realidad en la que estás y de tus estados mentales. ¿Quieres cambiar cómo eres y quieres modificar lo que no te gusta de tu alrededor? Comienza a agradecer lo poco o mucho que tienes. Todo lo que puedas, agradece. Todos los días comienza a agradecer. Que puedes respirar, agradece. Que puedes ver, agradece. Que puedes escuchar, que puedes caminar, que puedes mover tus manos, agradece. Que tienes padres o tienes familiares, esposo, esposa, hijos, agradece. Que tienes casa, que tienes carro, lo que tengas, agradece. Si no tienes algo, no te preocupes. Agradece por lo que tienes y todavía un poquito más allá, agradece incluso por lo que no tienes. O sea, agradece por todo el paquete. Cuando vayas a comer algo, agradece. Todo, todo lo que te sucede, agradece. Porque el agradecimiento, vuelvo a repetir, es como una transmutación mental de manera natural. Aquí se los dejo. Aprendan a aceptar la realidad y a agradecer la vida que tienes. Te deseo lo mejor. Hasta la próxima.